Los héroes son, sin duda alguna, el arquetipo de personaje más usado de la historia. A través del tiempo, hemos presenciado distintos tipos de héroes, desde los héroes puros a los solitarios, de los héroes redimidos a incluso los antihéroes que vienen a ser una variación con una moralidad deformada. Pero no ha habido un héroe más impactante para la audiencia que el héroe trágico, y es que la tragedia ha sido una forma de entretenimiento desde tiempos ancestrales. Pero, ¿qué es la tragedia? Pues Wikipedia, una fuente muy confiable por supuesto, la define como el enfrentamiento de un protagonista contra un destino fatal, cuyo final es irremediablemente triste. Es decir, concluye con la destrucción del héroe, quien muere, enloquece o nunca se le vuelve a ver. Pero más adelante veremos cómo se puede subvertir este concepto de manera interesante. Y adivina qué, tanto en el anime como en las series occidentales tenemos infinitos ejemplos de esto, y en este video hablaremos de ellos, de los distintos héroes que conocieron cara a cara la tragedia, por lo que, si no fuera obvio, habrán spoilers de las siguientes series. Con esto dicho, empezamos. Para hablar de los orígenes de la tragedia y, en consecuencia, de los héroes trágicos, debemos retroceder miles de años, llegando a los distintos mitos y leyendas de las primeras civilizaciones. Pero uno de los mitos más rescatados en la actualidad es el mito de Prometeo, de la mitología griega, donde Prometeo, el héroe para los humanos, roba el fuego del Olimpo para ser condenado a sufrir eternamente. El héroe es aplastado por la ira de los dioses. También tenemos de ejemplo al mismo Jesucristo que todos conocemos. Este tipo de tragedias enfatizan el sacrificio por un bien mayor, un sacrificio donde el bien es aplastado brutalmente por el mal. Yendo a un ejemplo aún más moderno, tenemos a Jonathan Joestar de JoJo's. Jonathan, representando la pureza y la inagotable compasión, es derrotado por la maldad pura en persona, Dio Brando. El sacrificio de Jonathan es para llevarse a Dio con él a la tumba. De esta manera, su familia podría seguir viviendo en paz. Una paz momentánea, sí, pero paz al fin y al cabo. Y es que este tipo de tragedias clásicas son las más usadas, siendo también las más sencillas de interpretar para el público. En general, cuando se nos muestra el sacrificio de un héroe bondadoso por un bien mayor siendo aplastado sin remordimiento, se puede interpretar de manera sencilla como un ejemplo de que en este mundo no siempre gana el bien, o que en última instancia, para conseguir algo, se requieren de grandes sacrificios. Ahora viajamos al siglo IV a.C. y narrativamente la tragedia da un paso adelante. Llega Aristóteles con su libro Poética. Aquí se desarrolla el marco teórico de cómo hacer tragedia en el teatro. Según Aristóteles, la tragedia es provocada no por un vicio o depravación, es decir, que un personaje caiga en tragedia por perseguir la venganza o por una ambición excesiva, sino por algún error o fragilidad, es decir, un defecto naturalmente humano, como la ignorancia o la falta de experiencia. Según esta perspectiva, la tragedia empieza con una peripecia, es decir, un punto de inflexión que lleva al personaje a un destino fatal. Tal es el caso de Ned Stark en Game of Thrones. Ned, inexperto en la dinámica política de la capital, llega con la misión de ser la mano del rey, el segundo al mando. Su llegada a King's Landing es su peripecia, pues desde sus primeras interacciones con los políticos ya posicionados, vemos cómo Ned es ninguneado por personajes como Renly o Littlefinger. Además, como indica Aristóteles, el héroe debe tener un error fatal, una amartia, y en el caso de Ned, su exceso de honor y su confianza en la justicia lo llevan a subestimar los peligros de la capital y muestra cómo es incapaz de adaptarse a la dinámica política llena de corrupción. Esta fragilidad del personaje es sumamente humana y dignifica aún más su caída. El siguiente punto importante para Aristóteles es la anagnórisis, el cambio de conciencia. Ya preso y traicionado por Littlefinger, finalmente se da cuenta de su error, de que el honor no basta para sobrevivir en el Juego de Tronos y decide confesar una mentira para salvar a sus hijas. Sin embargo, ya es demasiado tarde y Ned es ejecutado. El fatídico desenlace provoca una catarsis en los espectadores. Aristóteles usaba este término para referirse a los efectos de la tragedia en la mente de los espectadores, produciendo una purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Mediante la experiencia de la piedad y el temor, los espectadores de la tragedia experimentarían la purificación del alma de esas pasiones. Y en el caso de Ned, la catarsis produce en los espectadores la sensación de un mundo injusto, un mundo donde ser totalmente noble o correcto no te asegura el éxito. Vale aclarar que, para Aristóteles, el final trágico no es provocado por un poder superior, por ejemplo la ley, los dioses o la sociedad, sino por un error fatal y natural del héroe. Sin embargo, si la caída del personaje es provocada por una causa externa, Aristóteles lo describe más como una desventura y no como una tragedia propiamente dicha. Avanzamos a 1593 y Shakespeare llegaría con un nuevo enfoque sobre la tragedia. A diferencia de Aristóteles, Shakespeare posiciona al héroe como el propio impulsor de su tragedia, no siendo arrastrado solamente por las circunstancias externas, sino también siendo víctima de sus pasiones. Pero ¿cuál es la diferencia entre la amartia de Aristóteles y las mencionadas pasiones? Pues la amartia es algo más involuntario, siendo un error de juicio o ignorancia, mientras que las pasiones, como los celos, la ambición o la venganza, son emociones desbordantes que impulsan al personaje a actuar, siendo esto algo más consciente. Y es que la mayoría, por no decir todas las tragedias célebres de Shakespeare, se basan en la historia de un héroe trágico siendo dominado por estas pasiones. Tienes a Otelo siendo dominado por los celos, a Macbeth siendo dominado por la ambición y al emo vengador original, Hamlet, siendo dominado por la duda
toda y especialmente la venganza. Pero eso también lo podemos ejemplificar con Vinland Saga. Thorfinn, con tan solo 6 añitos, presencia el asesinato de su padre a manos del maquiavélico Askeladd. Siendo consumido por su ira y deseo de venganza, Thorfinn jura que lo vencerá en combate singular y lo asesinará. Vale aclarar que, como Hamlet u Otelo, la tragedia de Thorfinn no es solo externa, sino psicológica y emocional, y esto se ve en la actitud del mismo Thorfinn. Él se encuentra todo el tiempo malhumorado y a la defensiva. En el episodio 8, donde una sirvienta le lleva comida, al sentir su presencia, Thorfinn actúa y mueve un cuchillo por reflejo. Y es que es interesante esta interacción, pues ella le comenta su deseo de encontrar un lugar mejor, y Thorfinn, recordando las palabras de su padre, le habla de una tierra lejana, libre de guerras y de esclavistas. Y es que ese es el conflicto principal de Thorfinn. Él lucha por vengar la muerte de su padre honorablemente, manteniendo así los valores que Thor le inculcó, pero al mismo tiempo está yendo en contra de sus enseñanzas, de su famosa frase, tú no tienes enemigos. Con esto queda más claro que Thorfinn se mantiene como un héroe, pues a pesar de no querer venganza, mantiene sus valores. Otros ejemplos son, por ejemplo, su negativa a querer dañar inocentes o el no aprovechar la oportunidad de asesinar a Askeladd mientras duerme. Y es que esa es otra diferencia clave. Shakespeare indaga más en la tragedia de la propia complejidad humana, juega con la moralidad gris de sus personajes. La tragedia de Thorfinn es aún mayor porque cuando finalmente logra su venganza, o más bien la pierde con la muerte de Askeladd, se da cuenta que toda su vida ha sido un sinsentido. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de tragedias, Thorfinn no muere y tiene una segunda oportunidad, pero con un gran reto, el superar ese vacío indescriptible que ahora llena su vida. Llegamos a 1903. Hegel, un filósofo alemán ampliamente conocido, llegaría con un nuevo enfoque sobre la tragedia. Hegel sostenía que la tragedia se produce por el choque de valores, ambos válidos e irreconciliables. Hegel explicaba que la tragedia justamente surge porque ambas posturas son válidas, pero que no hay manera en que éstas lleguen a un concilio. Claro ejemplo es el que se usa en Antígona, de Sófocles. Antígona es la hija de Edipo, quien tiene 2 hermanos, quienes se enfrentaron a muerte por reclamar el trono. Ambos mueren, pero uno es considerado traidor. Creonte, el rey en ese momento, había prohibido el entierro de traidores, por lo que enterrar al hermano traidor era violar directamente la ley. Antígona, representando el amor familiar, se enfrenta ante Creonte, que representa la ley. Ambas posturas, aunque válidas, son irreconciliables en este contexto específico. La incomprensión e imposibilidad de concilio entre ambas posturas es lo que finalmente genera la tragedia. En la actualidad, este tipo de tragedias han evolucionado y tomado formas distintas. El choque entre reclamos igualmente válidos entre personas o incluso grupos sociales ha sido parte de muchas, si no millones de historias. Pero una de las colisiones entre héroe trágico y un antagonista más memorables de los últimos años es sin duda el enfrentamiento entre el Pilar de la Llama que auguró Rengoku contra la tercera luna superior Akasa. El enfrentamiento acontece ante la aparición abrupta de Akasa al terminar la misión en el tren infinito. Al ver a Tanjiro herido e incapacitado, Rengoku se ve en el deber de protegerlo y evitar que Akasa lo mate directamente. Lo confronta y todo el combate es un placer visual, pero el simbolismo también es grande. Mientras ambos pelean, demuestran sus perspectivas de vida. Akasa reconoce rápidamente la habilidad y fortaleza de su oponente, por lo que le ofrece convertirse en un demonio, al igual que él, para superar todas las limitaciones humanas. Aquí vemos cómo Akasa, a pesar de su posición como demonio, mantiene un código moral que no lo hace puramente malvado. Él reconoce la fuerza de su oponente y lo valora. Sin embargo, Rengoku lo ve como lo que es, un demonio que amenaza la vida de inocentes, porque a pesar de que reconoce y respeta a los fuertes, Akasa ha asesinado a sangre fría a muchos de estos. Pero mientras Akasa no reconoce el error de sus acciones, Rengoku tampoco reconoce, ni mucho menos acepta, la oferta de romper las limitantes humanas que Akasa le ofrece. Y esa es la tragedia hegeliana. Ambos reclamos tienen su lógica en su propio sistema de valores, pero son irreconciliables uno al otro. En este encuentro, Rengoku representa la voluntad inquebrantable y el deber, mientras que Akasa representa la supervivencia y la búsqueda de superación de la fragilidad humana. Pero ante una imposibilidad de un concilio, se produce la tragedia, la muerte del héroe, y aunque marque su final, su legado recae en Tanjiro y sus amigos, acudiendo al deber siempre con valentía y una voluntad inquebrantable. De esta manera la tragedia del héroe, puede tener varios usos. Puede representar la injusticia del mundo, donde muchas veces el mal somete al bien. Puede representar las consecuencias del orgullo, de la ingenuidad, del error humano. También sirve para explorar el conflicto interno de los personajes, en especial las consecuencias de ser dominados por sus pasiones. Y por último, el choque de principios morales donde son irreconocibles uno al otro. Y por supuesto que este concepto ha sufrido múltiples subversiones a través del tiempo. Hay obras como Death Note o Breaking Bad que exploran la tragedia del villano, o Doctorado no Kyojin, que explora múltiples arquetipos, con Eren empezando como héroe para luego pasar a ser un antihéroe y termina convirtiéndose en un villano, pero siempre manteniendo un tono sumamente trágico. Si te interesa explorar estos y más conceptos, no dudes en suscribirte al canal, que ya tengo como 10 videos planeados para esta serie. Exploraremos arquetipos más específicos, como los personajes que son consumidos por la venganza, los personajes que buscan encarnarse como salvadores del mundo, o los famosos villanos que caminan hacia la redención. Sin más, coméntame qué te pareció este video y dime si tienes otros arquetipos
ejemplos geniales para analizar. Los voy a considerar sin duda alguna. También sígueme en todas mis redes que se vienen cositas. Ahora sí, me despido. Bye bye. Okay, let's go.